Ok, buenos días. Espero que, espero que todos hayan tenido una buena semana. Vamos a iniciar orando. Vamos a iniciar orando y luego de eso entramos al estudio de hoy. Padre nuestro, te damos gracias por esta mañana, te damos gracias por permitirnos estar aquí juntos para estudiar tu palabra, para así poder edificarnos juntos, platicar sobre tu palabra, aprender juntos y así ver cómo glorificarte con nuestras vidas. Te pedimos esto y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Vamos a continuar con nuestro estudio de la justificación. Y ahora, si se acuerdan, en estas últimas 2 semanas, lo que iniciamos haciendo fue dando una definición de la justificación, que dijimos que es cuando Dios, por medio de fe en Cristo, declara a alguien justo, lo declara como una persona justa, pero no por sus propios méritos, sino porque atribuye la justicia de Cristo a esa persona. Y es por la justicia de Cristo atribuida a esa persona que esa persona es declarada justa. Después de eso, todo lo que hemos visto es simple y sencillamente diferentes aspectos, diferentes temas, diferentes detalles para entender más esa justificación, para entender a más profundidad lo que significa ser justificado en el nombre de Cristo y unidos a Cristo. Entonces, si recuerdan, comenzamos con definiciones. Comenzamos hablando de qué es justificar, el verbo justificar. Después hablamos sobre qué es una persona justa. Y ahí nomasito pues también hablamos de qué es ser una persona injusta, es lo contrario a ser justo. Y luego hablamos de qué es la justicia. Todo en el sentido bíblico de esas palabras. Porque el sentido bíblico de esas palabras no siempre se apega a nuestra noción moderna 2022 de lo que es justicia, de lo que es ser justo. Entonces fue muy importante ver esas definiciones, ver esas palabras de vocabulario, para entender mejor lo que es la justificación. Después de eso, después de hablar de lo que es una persona justa, lo que es la justicia de Dios, vimos que ser justo y la justicia de Dios no tiene que ver solamente con el estado legal, el aspecto legal, sino que tiene muchísimo que ver con ser una persona que concuerda con lo que es correcto ante los ojos de Dios. Y muchas veces eso tiene que ver con hacer obras que agradan al Señor. No se trata solamente de no hacer, se trata de hacer. No se trata solamente de no ser, se trata de ser. Y ese hacer y ser, si queremos saber lo que es una persona justa, tenemos que mirar a Jesús. Él es el perfecto ejemplo, la perfecta representación de la justicia de Dios, de lo que es ser una persona justa. Y entonces, si estamos diciendo que Dios declara a alguien justo, o sea, básicamente declara a alguien como que si fuera como Jesús, entonces nos encontramos con un problema, porque nos comenzamos a dar cuenta que nosotros no nos ajustamos a la medida de Cristo, no nos ajustamos a su manera de ser ni a su manera de ser. Entonces, ya con eso deberíamos de comenzar a maquinar y darnos cuenta de que hay algo un poco extraño aquí. Y luego entonces comenzamos a hablar del problema que tenemos nosotros. Porque según la Biblia vimos que Dios
Dios no permite a alguien injusto dentro de su presencia, no permite a alguien pecador dentro de su presencia. Hasta vimos que hay muchísimos versículos que dicen que Dios odia, abomina, aborrece el pecador, abomina, aborrece, odia al injusto. Y entonces eso es un gran problema para nosotros, porque nosotros somos injustos, tanto por decisión como por herencia, por la condenación y el pecado que fue atribuido de Adán. ¿Y por qué fue eso? Vimos que es porque Adán es la cabeza de la humanidad, porque todos tenemos nuestro origen en Adán. Y entonces, el problema y el peligro de todo esto es que aquellos que son injustos y pecadores, el destino que ellos tienen es el lago de fuego, es castigo eterno en el infierno, como castigo por el pecado y la injusticia que han cometido. Ese es nuestro problema. Pero nosotros como humanos tenemos una enorme tendencia de que cuando nos encontramos y nos topamos con un problema, buscamos cómo resolverlo. Y históricamente, si vemos a civilizaciones, la manera en que civilizaciones siempre han tratado de resolver el problema que tenemos con Dios es por medio de sacrificios y o haciendo buenas obras. Y eso en realidad, aunque por más buenas que sean nuestras intenciones de tratar de solucionar nuestro problema con Dios por medio de buenas obras, nos topamos con otro problemita. El problema es que Dios no nos justifica basado por nuestras buenas obras. Porque nuestras buenas obras jamás serán capaces de borrar la injusticia y el pecado que ya hemos cometido. Simplemente y sencillamente no se puede. Si tenemos una gran mancha aquí, no podemos borrar esa mancha tratando de hacer buenas obras. O sea, buenas obras no hacen desaparecer el pecado que ya tenemos, no nos compran el perdón por lo que ya hemos hecho, por la maldad que ya hemos cometido. Y aún si quisiéramos tratar de sujetarnos a nuestras buenas obras, tenemos que darnos cuenta que ante los ojos de Dios, aún nuestras buenas obras muchas veces están manchadas y teñidas del pecado, porque nuestras motivaciones del corazón no son puras. No son puras, son egoístas muchas veces, buscan nuestra propia gloria en vez de la gloria de Dios, buscan nuestro bienestar en vez del bienestar del prójimo. Entonces nos damos cuenta que aún si tratamos de contar con nuestras buenas obras, la mayor parte de esas buenas obras están manchadas y en realidad están dentro de la categoría de mal y de pecado. Para que no nos quede duda, sí, veamos algunos pasajes para que quedemos clarísimos de que las obras no son la solución a nuestro problema ante Dios. Entonces, ¿alguien que me pueda ayudar leyendo Romanos capítulo 3, versículos 19 y 20? Alguien, doña Marisol, muchas gracias. Romanos 3, 19 y 20. Corstian, te voy levantando la mano también. ¿Me puedes ayudar con Gálatas, capítulo 2, versículo 15 y 16? ¿Alguien más que me ayude con otro versículo? Marco, muchas gracias. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Mario, tal vez me podrías hacer el favor. Tito, capítulo 3, versículos 4 y 5. Doña Marisol, si puede hacerme el favor. Romanos capítulo 3, versículos del 19 al 20. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, clarísimo y certeramente, Pablo dice, por las obras de la ley, nadie será justificado ante Dios.
No importa cuánto nosotros querramos acumular buenas obras tratando de tapar lo que ya hicimos por aquí, no se puede, porque nadie será justificado por las obras de la ley ante Dios. Corstian, por favor, Gálatas 2, 15 al 16. Nosotros, judíos de nacimiento, y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley nadie, ni una sola persona será justificada. Marco, por favor, Efesios capítulo 2, 8 al 9. Sí. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. No por obras para que nadie se pueda jactar y decir, yo me salvé por mis propios méritos. Yo me salvé por todas estas buenas cosas que yo he hecho. No, Dios elimina eso y dice, nada de eso va a tachar ni cancelar la lista de pecados e injusticias y maldad que ya han hecho, para que no se gloríen. Porque la gloria no es de ustedes, la gloria es de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y el último pasaje, Mario, por favor, Tito, capítulo 3, versículo 4 al 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, para el levantamiento de la regeneración y por la revelación del Espíritu Santo. Exactamente. Entonces, no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nuestras obras en la salvación no cuentan, nuestras buenas obras por lo menos. Las únicas obras que cuentan son las que tenemos en contra de nosotros. La gran lista de pecados e injusticias y maldad que tenemos en nuestra cuenta, esas son las obras que nos condenan. Pero nuestras buenas obras jamás nos justificarán ante Dios. Sí, doña Marisol. Solo quiero agregar algo importante en esto, en cuestión de las obras. Todo ese aspecto de bondades que el ser humano se adjudica, tratan de opacar, hacer un espejismo entre lo que representa Jesucristo en nuestras vidas. Porque Él es nuestra salvación. Él pagó el precio. Por gracia nosotros somos salvos. O sea que hay una corriente gigantesca de personas que creen que porque hicieron buenas obras ya tienen el pago. Y el pago ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y esa es la ignorancia bíblica que muchas personas arrastran. Así es, y exactamente eso lo que acaba de decir doña Marisol es lo que tratamos de hacer. Si nosotros tratamos de salvarnos por nuestras obras, lo que estamos haciendo es tratar de pagar nuestra deuda con nuestras obras. Y eso jamás va a funcionar. Ya Dios dijo, las obras no lo justifican ante mí, dijo Dios. No son suficientes, jamás lo serán. El único pago que existe para cancelar su deuda, nuestra deuda, mi deuda ante Él, es Cristo. Amén. Es la única manera de que nuestra deuda sea cancelada y pagada. Jesucristo, su sangre, su vida, Él. Entonces nos damos cuenta que la solución común que tratamos de ofrecer para cancelar nuestra deuda, o sea, nuestras buenas obras, es lo que comúnmente tratamos de ofrecer, no es aceptable ante Dios. Jamás nos justificará ante Dios. Entonces nos topamos con el gran problema de que no hay nada en nuestras manos que podamos ofrecer para que seamos justificados. Y es aquí donde tenemos que volvernos a preguntar, y entonces, ¿cómo es que Dios nos justifica? ¿Cómo es que Dios nos declara justos ante Él?
porque obviamente no lo somos. Y es por eso que tenemos que recordar que nuestra justificación está basada en la justicia de Jesús, no en la que nosotros podemos tratar de acumular. Para esto, vamos a tener que volver rápidamente al concepto de la humanidad y su representante. Y lo vamos a comenzar a retomar con 2 Corintios 5, 17 al 21. ¿Quién me puede ayudar con 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, y lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hay mucho en todos los pasajes que estamos leyendo, ¿verdad? Pero quiero enfocarme en el versículo 21, en ese último versículo que acabamos de escuchar. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, porque Jesús es el único que no ha conocido pecado. Entonces, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, hablando de Jesús. Entonces voy a volver a leerlo. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios Padre hizo que Jesús fuera hecho pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, unidos a Él. ¿Qué exactamente es esto que está diciendo Pablo? Y hay por lo menos dos cosas que podemos decir de este versículo. Primero, Cristo sobre la cruz cargó nuestro pecado en nuestro lugar. Dios lo hizo pecado. Al que nunca conoció pecado, en la cruz lo hizo pecado en nuestro lugar. Representó nuestro pecado cuando Él estaba en esa cruz. Entonces, cuando Dios mira a Jesús sobre la cruz, Él está mirando nuestro pecado representado. Y en una muy real manera, que lo vamos a ver, nos está viendo a nosotros en la cruz. Es por eso que hay tantos versículos que hablan de que nosotros morimos con Cristo en la cruz. Vamos a volver a ese concepto, sí. Entonces, cuando Cristo está en la cruz, Dios Padre mira a Jesús y mira nuestro pecado representado. En ese momento, Dios Padre descarga sobre Jesús toda esa ira de la que leímos el domingo pasado. Descarga su ira sobre Jesús en castigo y juicio a ese pecado. Y en ese momento, Dios considera que su ira contra el pecado está satisfecha. Su ira contra el pecado está satisfecha porque ha castigado y juzgado y condenado el pecado en Cristo, sobre Cristo. La otra cosa que Pablo está diciendo, ya vimos que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Ahora el resultado es que unidos a Cristo, por eso dice en Él, unidos a Cristo, cuando Dios nos mira a nosotros por medio de fe, ¿verdad? Esta unión a Cristo es por medio de fe en Cristo. Unidos a Cristo, cuando Dios nos mira a nosotros, ya no nos mira a nosotros en nuestro pecado y en nuestra condenación, sino que en vez de mirarnos a nosotros, mira a
Cristo en nosotros. Y cuando nos mira, no mira nuestro pecado, sino que mira la justicia de Cristo en nosotros. Y esa justicia de Cristo es la misma justicia de Dios. Por eso es que el versículo dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. La justicia de Cristo, que es la misma justicia de Dios, es la que Dios Padre mira en nosotros cuando estamos unidos a Cristo por medio de fe. Esa es la justificación. No estamos justificados por buenas obras que podríamos tratar de acumular. No, estamos justificados por la vida y la justicia de Cristo, que ahora ha sido atribuida a nosotros por medio de fe y unión a Él. No es por nuestros méritos, es por la justicia de Cristo, por los méritos de Cristo, porque su vida ha sido atribuida a nosotros. Y esta justificación es única y enteramente posible por nuestra unión con Él, una unión que viene por medio de fe. Para usar un vocabulario tal vez más bíblico y más específico, nuestra justificación es posible porque Jesús se ha convertido en nuestra nueva cabeza, en nuestro nuevo representante. Aquí es donde tenemos que volver a ese concepto de la cabeza de la humanidad. Por nuestra fe en Jesús ya no estamos en Adán. Ahora estamos en Cristo. Nuestro origen ya no es en Adán. Adán era nuestra cabeza porque tenemos nuestro origen de él, somos descendientes de él. Ya no somos descendientes de Adán. Nuestro origen es otro. Nuestro origen es de Dios y para eso quiero que vayamos a Juan capítulo 1. Alguien que lea por favor Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Gracias, Isaac. Juan capítulo 1, versículos 12 al 13. Quiero que veamos juntos nuestro nuevo origen. Isaac. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces les hago la siguiente pregunta. Antes de Cristo, vamos a hacer una línea separadora aquí. Antes de Cristo, habíamos sido engendrados de Adán. Somos descendientes directos de Adán. Según estos versículos, ¿quién nos engendró ahora nuevamente después de Cristo? Dios. Dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios nos ha engendrado. Y entonces ahora ya no somos hijos de Adán, somos hijos de ¿quién? Según el versículo 12. Hijos de Dios. Están viendo los diferentes orígenes. En Adán, porque tenemos nuestro origen de Adán, pero ya no estamos en Adán, estamos en Cristo, porque ahora tenemos nuestro origen en Dios y hemos sido engendrados por Dios. Este es el concepto del nuevo nacimiento. Hemos nacido de nuevo. Algo que Marco va a predicar esta mañana por medio de Nicodemo. Y la plática que Jesús tuvo con Nicodemo. Es el mismo concepto de la nueva creación. Somos una nueva criatura. Eso es lo que leímos hace unos cuantos pasajes también. En 2 Corintios, capítulo 5. Somos una nueva criatura, una nueva creación en Cristo. Ya no estamos en Adán, estamos en Cristo. Nuestro vínculo ya no es con Adán. Por medio del Espíritu Santo, quien mora en nosotros, tenemos un nuevo vínculo con Dios, no con Adán. Y es así como Cristo se convierte en nuestra nueva cabeza. No estamos en Adán, estamos en Cristo. Ya no somos la vieja humanidad cuya cabeza es Adán, porque tiene su origen y vínculo con Adán. Ahora nuestra nueva humanidad, ahora somos la nueva humanidad, somos la iglesia cuya cabeza es
Cristo, porque tenemos un nuevo origen en Dios y nuestro vínculo es con Dios. Por eso la Biblia habla del viejo hombre y del nuevo hombre. Habla de que somos criatura nueva, ya no somos la criatura vieja que éramos antes. Somos algo nuevo, somos enteramente nuevos. Y eso no es una declaración caprichosa de Dios que dice, no, ¿saben qué? Voy a decir que ya no están en Adán, voy a decir ahora que están en Cristo. No es una decisión caprichosa, es que realmente es una realidad que tenemos un nuevo origen. Dios ha hecho que tengamos un nuevo origen, un nuevo vínculo. No es algo imaginario, es algo real. Hemos sido engendrados nuevamente. Hemos sido engendrados nuevamente. Es un cambio real, una declaración fundamentada en hechos reales. Y por tener una nueva cabeza, así como con la vieja cabeza, ahora el estado y las acciones de Cristo, nuestra nueva cabeza, son atribuidos a nosotros. Así como leímos en Romanos capítulo 5 que por la desobediencia de uno y por la condenación de uno, todos fuimos constituidos pecadores y como condenados, asimismo, por la obediencia de uno y la justicia de uno, hemos sido constituidos justificados. El estado y las acciones de Cristo han sido atribuidas a nosotros. Y ese es el fundamento de la justificación. Muchas veces cuando se habla de la justificación, pues la manera en que se explica muchas veces es casi como que no se explica profundamente esta unión que tenemos en Cristo. Porque muchas veces, especialmente cuando se habla de 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció pecado fue hecho pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Muchas veces es presentado como que, está Cristo en la cruz, estamos nosotros. Y es como que Dios agarró nuestro pecado, lo sacó, lo puso en Cristo y agarró la justicia de Cristo, la sacó y la puso en nosotros. Y no es así. No es esa separación que existe. No, la razón por este intercambio que hubo es porque estamos unidos a Cristo. No hay Cristo en la cruz y nosotros aquí. Estamos unidos y fue simultáneamente todo lo que sucedió. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Vamos a ver varios versículos aquí para que entendamos a qué me estoy refiriendo. ¿Alguien que me ayude con Efesios capítulo 2, 4 al 6? Corstian, gracias. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muchas gracias, Corstian. Ahora, si nos metemos un poquito en la gramática, aún en el español se mira, esos verbos están en tiempo pasado. Nos resucitó, nos dio vida, nos hizo sentar, todo eso es pasado. Entonces, cuando Cristo, versículo 6, cuando Cristo resucitó, ¿quién resucitó con Él? Nosotros. ¿Okay? Cuando Cristo fue sentado en los lugares celestiales, a la derecha de Dios Padre, ¿quién más fue sentado con Él? Nosotros. Ahora, yo sé que nosotros no nos sentimos sentados a la derecha de Dios Padre. Yo sé que nosotros pues no nos sentimos resucitados porque no hemos muerto y no hemos resucitado, pero las escrituras dicen que ya sucedió. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y lo que le sucede a Él nos sucede a nosotros. Cuando Él resucitó, nosotros también tenemos vida juntamente con Él. Cuando Él resucitó, nosotros fuimos resucitados con Él. Es la garantía de la promesa. Cuando Jesús fue sentado a la derecha de Dios Padre en los lugares celestiales, nosotros juntamente con Él ya estamos ahí.
Nuevamente, no por nuestros méritos, no porque nosotros lo merecemos, sino por Cristo. ¿Alguien que me ayude con Colosenses capítulo 2? Son varios versículos aquí, entonces yo le voy a ir guiando. Alguien que me ayude con Colosenses capítulo 2. Doña Marisol, comencemos con el versículo 13. 13. Sí. Solamente. Le voy a dar 4 versículos, pero comencemos solamente con el 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Nuevamente esa idea de que tenemos vida juntamente con Él, unidos a Él, por Él. Versículos 20 al 21, por favor. Sí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Versículo 20. Si habéis muerto, pues, con Cristo. Yo les hago una pregunta. ¿En qué momento murió Cristo? En la cruz, ¿verdad? Y nosotros, según este versículo, morimos con Él en la cruz. Muertos con Cristo. Por eso es que estoy tratando de eliminar esa separación que muchas veces se crea de que Jesús en la cruz, nosotros aquí. No, en fe estamos unidos con Él. Somos una nueva humanidad. Él es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo. Y cuando Él murió, nosotros morimos con Él. Cuando Él resucitó, nosotros resucitamos con Él. Doña Marisol, capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si pues han resucitado con Cristo, si han muerto con Cristo, su vida está escondida con Cristo en Dios. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo creo que a veces no vemos la profundidad de esa afirmación. Con Cristo estamos juntamente crucificados. Cuando Cristo fue crucificado, nosotros estábamos ahí representados en Él. Esa idea de que Dios hizo a Jesús pecado por nosotros es porque Él es nuestra cabeza y nos representa y nosotros estamos juntamente con Él, así como el autor de Hebreos dijo que Leví había dado ofrenda al sacerdote Melquisedec cuando Abraham le dio ofrenda. Leví no había nacido, le faltaban varias generaciones para haber nacido, pero ya estaba ahí en Abraham. Y así como Jesús estaba crucificado, estábamos nosotros ahí juntamente crucificado con Él. Y ya no vivimos nosotros, ya nuestra vida no es nada, estamos muertos. La vida que tenemos es la vida de Cristo. Están viendo cómo todo lo de Cristo es atribuido a nosotros. Él está sentado a la derecha de Dios Padre, nosotros también. Él fue resucitado, nosotros también. Él fue muerto y crucificado, nosotros también. Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Nuestro cuerpo ya no significa nada, está destruido, a fin de que no sirvamos más el pecado. Entonces vemos, iglesia, que así como las acciones de Cristo son atribuidas a nosotros, así mismo también su estado de justicia es atribuido a nosotros. Su justicia, que es la misma justicia de Dios, es atribuida a nosotros. Dios nos justifica, o sea, nos declara justos, porque la justicia de Cristo, que es la misma justicia de Dios, está en nosotros. No por nuestros méritos, sino por
Cristo, por nuestra unión con Cristo, porque es nuestra nueva cabeza, es nuestro nuevo representante. Volviendo a Romanos capítulo 5, escuchen ahora, después de haber escuchado todo, así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Nueva cabeza, Cristo. Nuevo estado, justos ante Dios. Nueva vida en Cristo. Cuando un pecador pone su fe en Cristo, Dios declara justa a esa persona porque la justicia de Jesús es atribuida a esa persona por medio de su unión con Él. Eso y mucho más, iglesia, porque esta nueva cabeza que tenemos no nos trae solamente la justificación, nos trae un montón. Esa es la promesa de nuestra muerte al pecado, es la promesa de nuestra vida y resurrección en el futuro. O sea, nuestro nuevo representante, Jesús, es el que nos compró y pagó por todas nuestras bendiciones en los lugares celestiales. Por ese versículo, Efesios capítulo 1, creo que es versículo 3, hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales, todas las bendiciones celestiales en Él, dice ese versículo. Espero que después de esto ustedes lean el Nuevo Testamento de una manera totalmente diferente. Y cada vez que vean esa frase, en Él, o sea, en Cristo, en Jesús, espero que se les venga a la mente nuestra nueva cabeza, nuestro nuevo representante, nuestro nuevo origen en Cristo, engendrados por Dios, hijos de Dios, unión con Cristo. Cuando vean esa frase en Él, espero que todas estas imágenes bellas se les vengan a la mente. Y yo agregaría más, Joshua, la Trinidad está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Es una plenitud. Amén. A mí, yo realmente me siento bendecida, te lo digo, me siento bendecida por esta clase de escuela dominical. Y Dios te bendiga y te siga usando, porque en este tiempo está escaseando la palabra. Hay mucho evangelismo, muchos vienen a los pies y luego se quedan perdidos por ahí, porque la ignorancia está permeando estos últimos tiempos. Necesitamos desesperadamente la palabra pura, sin contaminación, y que nosotros estemos preparados para esta guerra espiritual, que nosotros estemos preparados para lidiar cada día con las artimañas del enemigo, con las mentiras del enemigo, con nuestras propias tentaciones, para poder presentarnos como ese obrero que usa bien la verdad y que no tiene nada de qué avergonzarse delante del Dios Altísimo al cual servimos. Amén. Y agradezco mucho que haya mencionado la Trinidad, doña Marisol, porque no quiero que perdamos de vista el aspecto trinitario de la justificación. ¿A qué me refiero? 2 Corintios 5:21. Dios Padre hizo que Jesús fuera hecho pecado por nosotros, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él, por medio del Espíritu Santo. Dios Padre manda a Jesús para nuestra salvación. Jesús, el Hijo de Dios, el segundo miembro de la Trinidad, da su vida voluntariamente para nuestra salvación. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es quien nos regenera, es quien nos hace nacer de nuevo, nos hace nueva criatura con origen en Dios y además de eso mora en nosotros. ¿Por qué es que el Nuevo Testamento dice que Cristo está en nosotros? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y ellos dos son uno. ¿Por qué Jesús en Juan capítulo 17 dice que
el Padre mora en nosotros? Ah, porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No perdamos de vista el aspecto trinitario de nuestra salvación. Si perdemos de vista el aspecto trinitario de nuestra salvación, bueno, primero perdemos de vista la importancia de la Trinidad y además corremos el peligro de no darle la gloria que corresponde a la deidad que adoramos, al único verdadero Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Un Dios en 3 personas. Ok, estas han sido buenas noticias. Escuchamos el problema, escuchamos la buena noticia de la solución que Dios nos está ofreciendo en Cristo. Dice, todo esto, esta justificación, Dios dice, yo se las doy en Cristo. Entonces, ¿cuáles son nuestras posibles respuestas a estas noticias? Porque, por cierto, eso significa la palabra evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Pero a cualquier buena noticia tenemos que responder, reaccionar, hacer algo en respuesta. Tenemos 3 posibles respuestas que podemos dar a esta buena noticia. Una es rechazarla. Rechazar esta justificación y salvación que Dios Padre nos está ofreciendo en Cristo. Decir, escucho la buena noticia, pero no gracias. No la deseo, no me interesa. Y en ese caso, no puedo ser más urgente que esto, que decir que si ustedes rechazan esta oferta de Dios, la única oferta que nos puede salvar, no queda más que eterno castigo y eterno sufrimiento en el infierno, en castigo por toda la maldad, injusticia y pecado que hemos cometido. Y no nos engañemos, nadie es buena persona. Nosotros nos podemos considerar buenas personas tal vez otras personas nos pueden considerar buenas personas porque nos conocen nuestro corazón y todo lo que hemos hecho en nuestra vida. Pero ante los ojos de Dios, que pone al descubierto todo, no hay nada que esconder de Él. Y ante un Dios que es infinitamente justo y santo, que no perdona el pecado, sin Cristo, que mira infinitamente ofensivo el pecado, no tenemos más solución que Cristo. No rechacen la buena noticia. No rechacen a Cristo. Cristo le está ofreciendo vida eterna, le está ofreciendo perdón, le está ofreciendo reconciliación con Dios al que hemos hecho nuestro enemigo. Podemos rechazarlo, pero les urjo que no lo rechacen. Otra respuesta común es decir, escucho la buena noticia de Jesús, pero no estoy listo ahorita. Tal vez más tarde. Que honestamente les digo, iglesia, esa respuesta no es nada más que otro rechazo. Es una manera de rechazar a Cristo sin hacernos sentir mal. Porque decimos, bueno, ahorita no, pero más tarde sí. Pero el mañana no nos es prometido. Y si nosotros morimos sin Cristo, no tenemos salvación, no tenemos esperanza. Y nuestro destino nuevamente es castigo eterno en el infierno por nuestras acciones malas, por nuestro pecado. Joshua, hay en Números capítulo 14, versículo 18, dice lo siguiente: Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo, dice, tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Dios no es alguien que simplemente va a perdonar el pecado así nomás. Pero por su misericordia ha hecho el camino para conseguir ese perdón. Y ese perdón lo está dando por medio de Cristo. Finalmente, iglesia, la única otra respuesta que podemos dar al Evangelio, a esta buena noticia, es fe en Cristo.
creer en lo que Dios nos ha ofertado en Cristo, poner nuestra confianza en Cristo, darle nuestra lealtad a Cristo, darle nuestra vida a Cristo, entregarnos completamente a Jesús y en Cristo, unidos a Él, recibiremos la justificación, la redención, la salvación, la reconciliación con Dios y todas las bendiciones espirituales y celestiales en Cristo Jesús. No rechacemos a Cristo. Entreguémonos a aquel que dio su vida en la cruz para nuestra salvación, que estuvo dispuesto a sufrir el castigo que nosotros merecemos. Creo que para finalizar, lo mejor es escuchar este cuadro completo nuevamente. Y lo vamos a hacer leyendo algunos pasajes que nos dan este cuadro completo de la justificación. Alguien que me ayude con Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Gracias, Gloria. Dulce. Romanos capítulo 3, versículos 20 al 24. Sí, Romanos 3, 20 al 24. Del 20 al 24. Sí, proyectándolo lo más posible. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Hemos sido todos destituidos de la gloria de Dios. La ley, las obras de la ley no son suficientes para justificarnos. Nuestra única salvación es esa redención y justificación que Dios nos ofrece por medio de fe en Jesús. Alguien que me ayude leyendo Filipenses 3, 7 al 9. Filipenses capítulo 3, versículos 7 al 9. Gracias, Isaac. Filipenses 3, 7 al 9. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Así es. Para ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No por nuestras obras, sino por la vida, muerte, vida y resurrección de Jesucristo, nuestra unión con Él. Segunda de Corintios, sí, ya la leímos. Vamos a saltarnos esa. Para concluir, leamos Tito, capítulo 3, versículos 3 al 7. Y con eso vamos a cerrar. Tito, capítulo 3, versículo 3 al 7. La voy a leer. Gracias, don Frank. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador. Un versículo más, el 7. Para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, no por nuestras obras, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nuestra esperanza no está en nuestras obras, nuestra salvación no está en nuestras obras, jamás lo podrá ser. Nuestra salvación está completamente y enteramente basada y fundamentada en Cristo Jesús, en su muerte, su vida, su resurrección. Cristo Jesús, la persona entera de Jesús, es nuestra salvación. Entonces, iglesia, nos animo a no poner nuestra confianza en nada que nosotros podamos intentar ofrecerle a Dios para nuestra salvación, sino que inclinémonos, confiemos completamente y enteramente en Cristo Jesús y en nada más. Confiemos en Él, entreguémonos a Él. Que toda nuestra confianza esté en Cristo Jesús, porque no hay otro nombre en el que hay salvación. Iglesia, ¿algún comentario que quieran hacer? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Amén. Espero que estas verdades que hemos visto en las Escrituras les sirvan de confianza y fundamento en su fe. Que sirvan como una roca en la que pueden estar parados firmemente. Porque eso es lo que es Cristo para nosotros. Es la roca firme en la que podemos estar de pie. No es como esa arena en la que la casa se hunde y se cae. Es una roca firme. Es nuestro ancla, es nuestra firmeza. Oremos, iglesia. Padre nuestro, te damos todas las gracias que podemos juntar por esta redención y por esta salvación, esta justificación que nos estás ofreciendo en Cristo, que nos has ofrecido en Cristo. Jesucristo, Señor nuestro, te damos gracias por haber estado dispuesto a entregar tu vida y sufrir en nuestro lugar para que pudiéramos ser salvos en ti. Espíritu Santo, te damos gracias por habernos dado ese nuevo nacimiento, por habernos engendrado nuevamente, por darnos ese nuevo nacimiento y por ahora morar en nosotros para que podamos estar unidos a Dios. Santa Trinidad, te damos gracias y te glorificamos por la salvación que nos has traído.
Te rogamos, Dios nuestro, que nos ayudes a honrarte con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con todo lo que decimos, todo lo que pensamos y sentimos, Señor nuestro. Que toda la gloria siempre sea tuya. Y es en el nombre de Jesucristo que pedimos y agradecemos todo esto. Amén. Iglesia, que Dios los bendiga. Pueden pasar al tiempo del refrigerio y platicar entre ustedes.